Revista Sono. Hola amigos de Revista Sono, ¿cómo están? Yo soy Manuel Esteves, como siempre, cada lunes en una entrevista Sono. Tenemos un invitado de lujo hoy, es el escritor y director de cine Mauricio Leiva Koch, quien está presentando por estos días su película La Noche de la Bestia, una historia sobre el metal llena en Colombia, en Bogotá más puntualmente, llena de íconos de ese género, y se estrena el 14 de octubre. Vamos a conversar con él sobre metal, sobre cine, sobre cómo es dirigir una película por... Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manuel? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, empecemos por, creo que lo obvio. ¿Qué tan metalero es Mauricio? Pues siendo honesto, siendo muy sincero, yo nunca fui muy metalero. En la juventud no me acerqué tanto al género, sino mis amigos eran bastante metaleros. Yo me inclinaba más hacia el hip hop y el rap en mi adolescencia, Ujú. en un momento histórico donde no había tanto hip hop en Colombia, la verdad, en los 90, ¿no? Estaba empezando a surgir la etnia y Asilo 39 y todas estas bandas que estaban saliendo, pero no había un movimiento muy grande. Pero el metal pues sí era bastante prevalente y predominante y muchos de mis amigos eran metaleros. ¿Qué le pareció interesante del metal? Pues digamos, en términos de comunidad, creo que es lo que más me llama la atención, es que cuando, pues desde la adolescencia yo sí veía como esta unión muy fuerte por medio de la música, ¿no? Como los metaleros, una de las grandes como aspectos que yo sentía con mis amigos metaleros es que les encantaba compartir música, que sabían mucho, ¿no? Investigaban, también era música muy global, ¿no? Como que hay metal en todas partes. Como que en particular, aparte de la música, el metalero me llama mucho la atención, como la persona que escucha metal y cómo asume el metal como parte de su vida. A lo largo de la historia del cine, ha habido películas como Wayne's World, como Airheads, que son un poco unas parodias de lo que es el metal, pero se han vuelto cintas de culto, digámoslo así, películas de culto. ¿Cómo ves tú estas películas y cómo las ves frente a la película que tú hiciste? A ver, a mí Wayne's World me encanta, ¿no? Como que yo la vi en mi infancia y hay una escena en la película de La Bestia que es un pequeño tributo a una escena que hay en Wayne's World. Ujú. Eh, a ver, yo creo que en particular Wayne's World, Airheads también me gustó, pero no la vi tanto, quizás no me impactó tanto Ujú. como Wayne's World. Sí había como una, pues yo no sé si era una burla, o más bien como una, elevaban muchísimo el tema como de cómo son los metaleros, pero lo hacían como con buen corazón, ¿no? Yo creo que los protagonistas, Wayne y Garth, eran tan buena onda que uno como que, bueno, no es un retrato tampoco como tan negativo. Eh, y el tema del buddy, ¿no? De los amigos. Eso yo creo que lo más rescatable de Wayne's World, ¿no? De cómo Wayne y Garth son tan amigos y se unen por la música, les encanta Alice Cooper y, y de cierta manera eso sí influyó un poco en cómo se escribió La Noche de la Bestia, ¿no? La Noche de la Bestia es una película mucho más seria, yo creo que La Noche de la Bestia no retrata a los metaleros, no hace chistes sobre los metaleros, digamos, pero sí hay una pequeña, sí somos como los hijos bastardos de Wayne's World. En esta película pasa algo que me pareció súper bonito personalmente, y es la aparición de varias figuras del metal, incluyendo pues al ya desaparecido Doctor Rock, que pues fue un referente para todos nosotros durante la adolescencia, durante mucho tiempo. ¿Cómo se dio eso? O sea, Chucky les dijo, miren, hay estos manes que son chéveres, que salgan, o ustedes ya los tienen en mente. ¿Cómo aparecen todas estas personas, además en estos cameos tan bonitos? No, desde el principio yo quería incluir a gente pues a metaleros de la industria y con el doctor, bueno, con el doctor Rock en particular, nosotros fuimos en algún momento cuando estábamos haciendo los castings antes de que se rodara la película, fuimos él tenía una tienda de discos ahí en la 19 y él nos dejó poner pósters para los llamados, ¿no? Ahí fue que conocí al doctor Rock. Ujú. Ya cuando empezamos a hacer, cuando ya hubo producción, hablando en particular del doctor Rock, después hablo un poquito de los otros. El apartamento de Vargas es el apartamento del Dr. Rock. Ahí vivía el Dr. Ah, Rock. ok, ahí en la Y los, 19. sí, ahí en la 19. Y los de Vaya Films, que son los que nos ayudaron con todo el tema de locaciones, eh,
conocían ese apartamento, sabían que era el Doctor Rock. Cuando me dijeron que era del Doctor Rock, yo dije, este tiene que ser el apartamento. Y ahí fue que me senté con él y le dije que si le gustaba hacer un cameo en la película. Eh, y le pareció muy chévere que fuera, que también hay un tributo ahí como medio a BBC Butthead en los 90. En los 90 había un videojuego que era que BBC Butthead escupían debajo por el edificio. Y, y le pareció muy chistoso que lo pusiéramos en ese cameo. Ya con Rodrigo y con las chicas de Ataque de Pánico y con Moisés y con todos estos fue como ya cuando estábamos haciendo los castings con Santiago Fernández, que también es un metalero. Él me fue presentando toda esta gente y yo fui como, este sería chévere que estuviera en la peli, esta también. Rodrigo me parece, pues Darkness Metalero es una canción que es gran parte de la película también y me parecía muy chévere que fuera el conductor del bus, como darle esos pequeños Es momenticos como hasta si fuera Otto. Es como si fuera Otto. Eso me es, pareció súper está pilo. bien, sí, ahí hay una conexión con Otto también, como que yo en la peli sí tratamos de hacer pequeños guiñitos a la quizás cultura popular de Sí, la sí. televisión o del cine, inclusive a Rodrigo de No Futuro, hay una referencia que casi nadie coge, ahí de pronto cuando la vean la van a coger, pero hay un pequeño tributo a Rodrigo de... eh, y sí, yo creo que eso también hace que la película pues sea más divertida, ¿no? Como que los metaleros se van a sentir identificados no solo por la música, sino porque hay gente de nuestra industria metalera que hace parte de la peli. Bueno, en el trabajo anterior de Mauricio hablábamos de eso hace un momento, antes de empezar a grabar. Está la película, hay una serie sobre los 90 en Bogotá, ahora también está haciendo esto, que está como entre los 90, no sé, ya hablamos puntualmente de eso. No sé, siento a Mauricio un poco como el Harmony Corín de Colombia, como que, bueno, estamos hablando sobre metal, pero también estamos hablando sobre jóvenes y eso me parece chévere. ¿Cómo es esto? Esta búsqueda por las historias de jóvenes. A ver, a mí me interesa mucho el tema de la juventud, en particular el tema de la juventud que quizás yo viví, pues la juventud de los 90. La Noche de la Bestia sí es literalmente como el tributo que yo quería hacerle a mis amigos metaleros de la adolescencia y de una manera u otra, cómo ellos, pues no quería retratarlo de esa manera, pero cómo ellos sí fueron también víctimas de un sesgo que existía o que quizás aún existe contra los metaleros, ¿no? Esta idea de que son satánicos, de que son demónicos, de que porque tienen el pelo largo son drogadictos y todas estas cosas. Yo quería luchar contra ese discurso como moralista nacional que hay en contra de los metaleros. ¿Qué tan difícil es negociar con una persona como Steve Harris, que tiene tanta fama de ser un tipo tan jodido dentro de la escena del rock? La verdad fue muy fácil. Fue muy Sí, difícil llegar a Iron Maiden. ajá. Eso fue lo difícil. Fueron años Pasar de los tratar. filtros. Y ni siquiera es que nosotros en un principio no teníamos con quién hablar. Entonces, como que disparábamos emails, pero nadie respondía. Ujú. Fue gracias a una productora norteamericana que me contactó directamente con el management en Londres. Y así fue que le llegamos a Iron Maiden. Pero yo la verdad siento que, o percibo que ellos vieron la película y les pareció como tan chévere y también como que ellos, si hay una memoria muy positiva sobre ese concierto, con el caos que hubo, ¿no? Con el Ujú. desastre que hubo afuera del Simón Bolívar, ahí ellos sí creen que es uno de esos hitos de sus conciertos. Y, y pues la película sí o sí es también una propaganda para Iron Maiden, ¿no? Como que sí es un tributo a una banda que pues a ellos obviamente en términos ya puramente mercadeo les interesa que exista la película por ahí porque está hablando de su música, está hablando bien de su música y está hablando de una escena metalera que quiere subsistir, que es la escena bogotana. Y ellos, digamos, cuando nosotros ya habíamos tomado la decisión de que el resto de música fuera colombiana, pero cuando Maiden nos dice, les damos canciones a un muy buen precio, porque la verdad nos hicieron un gran favor, Sí, la única condición es que el resto de la música sea un metal local. Y chévere, sí, muy bacano porque chévere, pues, claro. ellos saben que le están dando también una ventana a artistas nacionales como Masacre, que tuvieron fama, ¿no? Que fueron también Masacre, Darkness, Ujú. Kraken, Pestilencia. La Pestilencia. Y Ujú. yo La Pestilencia la usaba en Bestia y en Ruido Capital también usamos La Pestilencia. La Pestilencia es una banda que a mí me parece, me encanta. Eh, y,
No, la verdad, Iron Maiden fueron unos caballeros, como que desde el management, nosotros nunca llegamos a hablar directamente, digamos, con Steve Harris o con Bruce Dickinson, sino que hablábamos Ujú. siempre con management, pero desde el management los mensajes que nos llegaban de la banda siempre fueron muy positivos y el apoyo ha sido muy incondicional. Hubo algo que a mí no me gustó de la película, que no me cuadró tanto, y era que a veces había como, digamos, el tema de los cassettes en el año 2007, que creo que fue el concierto, en esa época pues ya no había cassettes, había algunos temas como que no, como que había cosas que históricamente no estaban también. Por qué pasó eso? ¿Esto pasó en favor de la historia o para, no sé, no sé? Explícame eso Esto un poco. pasa, esto es una decisión chistosa porque solo una persona más me ha hecho este comentario y eso es una decisión, fue 100% mía. Yo vivía de hacer mixtapes. Yo de chiquito Ok, yo hacía mixtapes y se los compartía a mis amigos. Y así como que era como intercambiábamos música. Y yo en la Noche de la Bestia, digamos, y inclusive para grabar, de todos modos, uno no podía poner una emisora y quemar un CD. Para grabar música sí tocaba tener cassettes. claro, Entonces, digamos, ya en términos puramente de historia, la única manera para que Vargas pudiera grabar el concierto cuando lo están dando ya en vivo después es en cassette. Y yo sí le tengo mucha nostalgia al cassette, como que yo crecí con cassettes, yo me compraba cajas de esos cassettes en blanco para, ¿no? Para grabar en la radiodifusora nacional, siempre había sí, una claro. gran cantidad de programas y me ponía a grabar canciones y quise mantener eso, ¿no? Quise mantener ese aspecto de mi propia adolescencia en la película. Entonces sí, es una libertad que me doy al 100%, pero pues para mí al final es una expresión en gran parte mía y dije, pues es problema de quien no le guste, pero sí quise como darle un tributo a ese objeto. ¿De dónde surgió la idea de hacer una película, pues con actores de carne y hueso, pero con todas esas animaciones y con todas esas cosas? El, el, a ver, cuando la idea surge un poquito más adelante, ¿no? Eso no estaba en el guión. Y cuando estamos editando la película, yo empiezo a darme cuenta de que hay una rudeza en la manera en la que nos tocó hacerlo, ¿no? Hay una cosa que es como un boceto. Y, y este chico Vargas, ¿no? Cuando nosotros lo vemos viendo que él está dibujando a Eddie en la panadería, como que empecé a jugar con la idea de, bueno, ¿qué pasa si la película es mi propio cuaderno, ¿no? Como que para mí nosotros, la manera en la que cortamos la música ruda, ¿no? Como que hacemos cosas que sean un poco rudas dentro de la manera en la que se cuenta la historia. Vamos al material de archivo, como que sí está hecha de una manera un poco como metalera, digamos. Y dije, me gustaría ahora que esta idea gráfica que surge de los créditos iniciales, como que en los créditos iniciales, cuando ya empezamos a hacer esos créditos de donde salen como el caracol en font metalero y todas esas cosas, un amigo mío es animador y a mí me encanta la animación. Y él me empieza a mandar como dibujitos que empieza a hacer como de una guitarra, así como en llamas. Y yo, esto está chévere, ¿qué pasa si pongo? Y empezamos a hacer un ejercicio con el editor y empezamos a poner estas imágenes ahí. Y dije, uy, esto está bacano. Y entonces me senté con mi amigo animador y empezamos a hacer como, bueno, yo quiero que la película sea como un cuaderno. Y quiero escoger como un cuaderno como si yo estuviera en el colegio aburrido dibujando. Escojamos 5 o 6 momentos o 7 momentos que nos gusten, que creamos donde si yo fuera el que está escribiendo esta película en imagen, en donde yo rayaría un poco. Y así empieza a surgir esta idea de incluir bien como ese lado más gráfico. Coescribes esta película, pero es la primera vez que diriges. ¿Cómo es eso? ¿Te dio miedo al principio? ¿Qué diferencias se encuentran entre escribir una idea y ya llevarla a la pantalla? Eh, pues o sea, sí hay una gran diferencia entre la escritura y la dirección. A ver, yo había hecho varios cortos, yo ya venía de hacer, no sé, unos 8 cortos. Y, pero pues nunca como uno cuando piensa en la película, uno siempre está viendo uy, la película es un camino largo, ¿no? Cuando uno filma un corto, uno lo filma en 3 días, en 5 días. Esta peli no teníamos mucha plata, esta peli la filmamos en 18 días. Y, pero sí, obviamente hubo varios miedos, ¿no? Especialmente porque el tema de los actores, ¿no? Como no son profesionales, como no tenemos el presupuesto para trabajarlos tanto tiempo antes, cómo hacemos para que ellos se sientan cómodos dentro del cuadro, ¿no? Dentro de pues, cuando les estamos apuntando con la cámara. Y,
Y sí nos pasó algo en la primera semana de rodaje que Carlos Andrés López, el fotógrafo, y yo habíamos hecho como un plan muy claro de cómo queríamos filmar la película, ¿no? Del lenguaje visual. Y al tercer día no está funcionando, como que nos damos cuenta que nuestro plan, estábamos imponiéndole a la película algo que chocaba con los actores mucho, los limitaba en su movimiento, y decidimos coger ese plan y literalmente como botarlo a la basura, obviamente manteniendo cosas dramáticas importantes que ya estaban marcadas, pero pasa de ser una película que era cámara en trípode a cámara en mano todo el tiempo. Ujú. Y, y esos son de los grandes aprendizajes que vienen ya de hacer una película, ¿no? Uno en corto, pues porque el corto es un poco más maleable, pues no importa tanto, pero ya en la película uno dice, bueno, esto tiene que tener un lenguaje, el lenguaje tiene que ser el reflejo de la historia también. Mauricio Leiva Koch nos presenta, debuta con su película La Noche de la Bestia, la historia de unos chicos que quieren ir a ver a Iron Maiden, que graban cassettes, que se enamoran, que les pasan mil cosas, que bueno, en fin, ya verán la película. Mauricio, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir todas estas ideas sobre la película. Y pues nada, la mejor de las suertes. No, gracias a ti, Manuel. Chévere, gracias por la entrevista, por la invitación y espero que la gente vaya a verla. Ok, entonces estará en salas nacionales, en salas colombianas desde el 14 de octubre, para que estén pilas si les gusta el metal. De hecho, si quieren acercarse a este género y más allá de eso, si quieren entender un poco de la juventud capitalina también, creo que puede funcionar. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado cada lunes aquí en una entrevista sono diferente. Les mando un abrazo y les deseo una feliz semana. Chao. Revista Son.